Estaba yo el otro día descubriendo un tipo de tofu que no era insípido, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de La Viuda Negra. La historia comienza en 1995, de cuando Natasha era una niña y vivía con su familia en Ohio. Al principio todo parecía normal, ya sabéis, la típica familia feliz de un matrimonio y sus dos hijas viviendo su vida. Pero entonces un día el padre le dice que tienen que escapar y todo se desmorona, porque después de una huida apresurada en avioneta que por poco termina mal, llegan a una base militar de Cuba en donde separan a todos los integrantes porque la supuesta misión de infiltración fue un éxito. Lo que podemos sacar a limpio de todo esto es que evidentemente aquella familia era falsa y que el padre es una especie de supersoldado conocido como el Guardián Rojo. Y tal y como sabíamos de las anteriores películas, la Viuda Negra tuvo una infancia muy dura, ya que desde pequeña fue entrenada en la llamada Sala Roja para convertirse en una asesina implacable. Todo esto nos lo dan a entender en una introducción bastante turbia que me hizo creer que esta película tendría una tonalidad un poco más seria de lo normal. Pero tonto de mí, porque en cuanto comienza la historia se termina lo bueno. Pero antes de seguir quiero comentar lo de las luciérnagas, que me hizo bastante gracia. Y es que en cierto punto Yelena, que es la hermana de Natasha, se queda flipando porque hay luciérnagas en el bosque, pero en vez de llamarlas por su nombre las llama bichos de luz o una cosa así. Y de repente la madre empieza a hablarle de la bioluminiscencia, que pertenecen a la familia de los lampíridos y un montón de movidas de biología que a menos que sepas del tema te sonarían a chino. Pero lo gracioso es que no le dice que se llaman luciérnagas. O sea, estuvo a punto de hacerle un examen escrito de nivel universitario y lo importante que es el nombre no se lo explica. En fin, pedantes haciendo pedanterías. Después de que la familia se hubiese separado tenemos que dar un salto temporal de 21 años, concretamente tras los acontecimientos de Civil War, en donde los Vengadores están disueltos, muchos de los del Team Capi están en aquella prisión submarina y Natasha está siendo perseguida por el general nuclear, también conocido como Ross. Mientras tanto en Marruecos un grupo de viudas está persiguiendo a una desertora y esta le tira un gas rojizo a una de ellas que la libera del control mental que la tenía manipulada todo este tiempo. Pero eso no es todo, y es que resulta que dicha viuda es la mismísima Yelena, que como podéis ver no tuvo tanta suerte como Natasha y seguía trabajando para la Sala Roja. Pero vamos, que ahora que está liberada se convierte en una fugitiva y convenientemente las historias de ambas hermanas volverán a cruzarse dentro de poco. Pese a las persecuciones constantes, Natasha se evadió de todo el mundo y actualmente está viviendo en Noruega, que gracias a la ayuda de un colega pudo conseguir una caravana y los recursos necesarios para sobrevivir. Pero el detonante de la historia es que al parecer le llegó un paquete desde un piso secreto que tenía en Budapest que más pronto que tarde le ocasionaría problemas. Y es que resulta que esa misma noche un soldado enmascarado conocido como Taskmaster le tiende una emboscada a Natasha en la que intenta robarle dicho paquete, que curiosamente tenía los viales con aquel antídoto rojizo. Lo interesante de este villano es que fue enviado por Dreykov, que para salir de dudas es el que recluta a las viudas negras, y lo que lo hace especial es que sabe pelear de la misma manera que Natasha, el Capitán América y en esencia la mayoría de los Vengadores, siempre y cuando hablemos de combate cuerpo a cuerpo, claro. Como veis es un concepto de lo más interesante para un antagonista, pero os aconsejo no haceros ilusiones porque desgraciadamente es uno de los villanos más desaprovechados de todo el UCM. De hecho esta peleita de 2 minutos ya supuso el 50% de su participación en la película. Visto lo visto, cualquiera diría que los productores se intentaron sabotear a sí mismos, porque este tipo de decisiones no son muy normales, que digamos. Y con esta escena hay dos errores. El primero es que pese a que Natasha petó con el coche muy a lo bruto, sale sin ninguna herida y con todos los huesos en su sitio. Si estuviéramos hablando de Thor o Iron Man con la armadura, pues vale, pero que yo sepa la Viuda Negra no tiene tantísima resistencia física. Pero ya sabéis, family friendly para que los niños no vean el color rojo, que es muy ofensivo. Y lo segundo es que no entiendo por qué pospusieron tanto el ataque. Es decir, más tarde se revela que dicho paquete lo envió Yelena, y de primera se puede intuir que Taskmaster la estuvo siguiendo a ella y por consecuente dio con Natasha, pero claro, ¿qué sentido tiene tenderle una emboscada por la noche y encima de un puente, pudiéndola pillar infraganti en la caravana o incluso atrapar al colega contrabandista antes de que le entregue el paquete? O incluso esperar a que se deshaga del paquete por voluntad propia y hacerse con él antes de que la protagonista se dé cuenta de la importancia que tiene. La respuesta fácil es que así tendríamos una pelea entre ambos personajes y la historia funcionaría, pero ni la pelea es lo suficientemente larga como para que valga la pena, ni tiene mucho sentido esperar tanto solo para que coincida todo argumentalmente, porque por culpa de eso Natasha salta al río y consigue escapar con los viales. Al día siguiente Natasha se va al piso de Budapest y se reúne con Yelena, la cual pelea con ella un poco de gratis y después de romper medio apartamento por fin deciden hacer una tregua y relajarse. Y esto me hizo gracia porque en teoría Yelena se puso a pelear con Natasha porque no sabía si podía fiarse de ella, pero irónicamente le envió los viales para que ésta contactase con los Vengadores y así fabricasen las suficientes dosis como para liberar a las demás viudas del control mental. ¿En qué quedamos? ¿Te fías de ella o no? Porque para ser tan desconfiada le enviaste absolutamente todos los viales sin saber qué iba a hacer con ellos. Si por algún motivo fuese mala ya podías despedirte de salvar a tus compañeras. Y esperad, porque parece que le costaba mucho escribir una notita diciéndole lo que tenía que hacer, porque resulta que Natasha no tenía ni idea de que la Sala Roja seguía operativa, ya que años atrás ella creía haber matado a Dreykov. Y por culpa de esto, en vez de hacer lo que Yelena contaba con que hiciera, volvió a Budapest solo para
para complicar las cosas. Es que vamos a ver, muchacha, ¿qué te costaba poner una nota diciendo Dreykov sigue vivo, por favor haz copias de este suero para liberar a las viudas del control mental? Te habrías ahorrado muchísimos problemas. En fin, ya sabéis cómo funciona el UCM, cuantas más conveniencias mejor. El asunto es que al poco rato aparecen unas viudas y tenemos un nuevo combate en el que ambas protagonistas intentan escapar. Así que tenemos las típicas escenas de acción por toda la ciudad, Taskmaster vuelve a aparecer con un vehículo blindado y después de mucho ir y venir, tanto Natasha como Yelena se libran escondiéndose en un conducto de ventilación. Por cierto, una vez más tienen un petazo con el coche y la única herida que vemos es un cortecito en el brazo de Yelena. Por todo lo demás fue el equivalente a que se hubiesen caído de una bici. En estos momentos nos ponen un poco al día de la situación, y es que en el pasado cuando Natasha intentó matar a Dreykov, reventó el edificio entero pese a que su hija también estaba dentro, cosa que le causó un golpe de conciencia. Y del mismo modo Natasha y Yelena no son hermanas reales, que supongo que esto ya lo intuíais. Entonces tras hablar de sus cosas deciden que van a detener a Dreykov, y para saber dónde se esconde necesitan pedirle ayuda al que anteriormente fue su mano derecha, Alexei, previamente conocido como el Guardián Rojo. Al parecer en algún punto de la historia hizo algo que cabreó a Dreykov y este lo metió en la cárcel de por vida, pero entonces gracias a un muñeco que le dio Natasha consigue organizar una fuga improvisada en la que las dos viudas lo rescatan en helicóptero poco antes de que una avalancha sepulte la prisión. Y con lo del muñeco atentos porque tiene tela. ¿Cómo es posible que sabiendo lo preciado que es el suero del supersoldado haya merchandising del Guardián Rojo como si fuese la contraparte comunista del Capitán América? Es decir, anteriormente se vio que Hydra intentó a toda costa conseguir dicho suero e incluso replicarlo. Y si tenemos en cuenta que sus líderes están repartidos por todo el mundo, pues me cuesta creer que no se hayan fijado en Alexei. Si fuese un agente secreto, vale, pero por lo que veo era bastante popular en su época. Pero es que por si fuera poco, en la serie de Falcon y el Soldado de Invierno vuelve a pasar lo mismo, ya que una vez más el suero vuelve a ser la temática principal y se reafirma varias veces que las nuevas copias son las únicas en el mundo. Pero claro, si ahora me estás diciendo que en Rusia consiguieron crear una imitación, pues me desencajas todo, porque en Estados Unidos sabemos que se perdieron todas a excepción de la que usaron con Steve Rogers y las de los Soldados de Invierno. Pero en Rusia ¿qué? ¿Por qué no tienen un ejército de guardianes rojos? Y ya de paso, ¿de dónde sacó Natasha un muñeco de un antiguo supersoldado que lleva retirado un montón de años? ¿Lo tenía en su caravana? ¿Lo consiguió en una tienda de coleccionismo? En fin, ni lo explican ni lo explicarán. Después de liberar a Alexei y demostrar el rencor que le tienen por haberlas dejado a merced de Dreykov, el antiguo guardián rojo confiesa que no sabe dónde está la sala roja. Pero todavía les queda una opción, que es la de acudir a Melina, o sea, su falsa madre, y preguntárselo directamente. Así que después de un chistecito con el helicóptero, llegan a la granja en donde trabaja la viuda. Pero antes quiero comentar lo del helicóptero. El tema era que Alexei decía que para llegar a su destino tenían combustible de sobra, y la gracia está en que no fue así. Pero yo me pregunto, si veis que inevitablemente el depósito se os va a vaciar, ¿por qué no aterrizasteis un poco antes en vez de estamparos en el campo? Menos mal que en esta película los accidentes no tienen consecuencias de ningún tipo, pero en la vida real es peligrosísimo hacer eso. Y lo segundo que no tiene mucho sentido es que a las pocas horas de estrellarse llegaron andando a la granja, con lo cual no tenían suficiente combustible, pero tampoco era tan exagerado, ya que si el helicóptero hubiese aguantado unos 5 minutos más, posiblemente habrían llegado sin problemas, con lo cual la finalidad del chiste dejaría de tener sentido. Este es uno de esos detalles con los que me pongo más meticuloso de lo necesario, pero es curioso como analizando un poco en profundidad las cosas, descubres pequeños fallos que desestabilizan poco a poco la estructura del guión. El caso es que ahora que llegaron a donde Melina, la falsa familia está reunida de nuevo, aunque hicieron una mezcla que no me gustó nada, porque claro, con este tipo de reencuentros se pueden plantear dos situaciones, una dramática en la que las dos hijas se sienten dolidas por lo poco que valoraron sus supuestos padres aquellos años que pasaron juntos, y otra en la que meten comedia para hacer hincapié en lo disfuncional que es esa familia, pero desde un punto de vista humorístico. Pero el problema es que quisieron hacer las dos a la vez. Empezaron con los chistecitos típicos de una comedia familiar y de repente tienen como una discusión en la que Yelena se pone a llorar, Natasha discute con Alexei y Melina demuestra su frialdad. O hacéis una cosa o hacéis la otra, y si vais a mezclar las dos por lo menos que tenga una evolución razonable, pero es que literalmente pasamos del buen rollo al drama de un minuto a otro. En cualquier caso, dejando eso de lado, la escena sirve para enseñarnos que Melina experimenta con los cerdos pudiendo controlarlos mentalmente. De hecho, la misión del prólogo era precisamente robarle a Hydra los archivos sobre ese mismo proyecto y así entregárselos a Dreykov. Lo que no entiendo es por qué 21 años después siguen experimentando con cerdos. Es decir, las viudas ya están controladas mentalmente, y si lo consiguieron con ellas también lo podrían hacer con cualquier otro ciudadano. ¿Qué sentido tiene seguir haciendo pruebas con animales si ya sabes que funciona con humanos? Al final, después de una reconciliación más o menos razonable, Melina confiesa que alertó a la sala roja y enseguida aparecen unas viudas que los secuestran a todos. Y es entonces cuando se revela que dichas instalaciones están en el aire precisamente para ser indetectables. Y esto me pareció ridículo, porque si hay algo que jamás va a pasar desapercibido es una base flotante de la que entran y salen aeronaves constantemente. Y más todavía en este universo cinematográfico, porque vamos a ver, ¿me estás diciendo que en todo este tiempo Dreykov evadió
invadió el radar de Tony Stark, SHIELD, Hydra, Wakanda, el ejército del Mandarín, los Skrulls y básicamente todos los gobiernos del mundo pese a estar flotando en la estratosfera con una base gigantesca? Pero venga ya, hombre, ¿te piensas que somos tontos o qué? Una vez dentro encierran a Alexei, van a lobotomizar a Yelena y Melina se va a hablar con Dreykov. Pero sorpresa, porque en realidad era Natasha con aquella máscara especial, porque al final resultó que todo estaba planeado y Melina nunca las traicionó, sino que las estaba ayudando a infiltrarse en la Sala Roja para así poder acabar con Dreykov. Sin embargo, no es tan sencillo como parece, porque el villano se echa un desodorante Adidas con extra de feromonas con las cuales impide que Natasha lo ataque directamente. Y no, aguantando la respiración no es suficiente según parece. Entonces lo que hasta hace poco parecía favorable para los protagonistas acaba de dar un giro de 180 grados, ya que pese a que los demás se fugaron de sus celdas, Dreykov está al tanto de todo y envía a sus soldados para darles caza. Y ojo a la revelación, porque resulta que Taskmaster en realidad era la hija de Dreykov, que después del ataque fallido de Natasha se quedó bastante tocada, y su padre, demostrándole todo su amor, la manipuló mentalmente para convertirla en una soldado implacable sin ningún tipo de voluntad. Vamos, entre este y el padre de Shinji no sé quién se llevaría el premio al más desgraciado, pero ahí andan los dos. Con respecto a lo que le hicieron a Taskmaster en esta película generó mucha polémica entre los fans, pero para no entretenerme demasiado me reservo mi opinión para el final del vídeo. Mientras los demás van un poco a lo suyo por toda la base, Dreykov sufre una desmejora bestial, porque pasó de ser un tipo sosegado y muy meticuloso a convertirse en el típico machista temperamental que parece que no terminó ni la educación primaria, que suelta comentarios del estilo del villano de Aves de Presa sin venir a cuento de nada. Y al igual que con Taskmaster profundizaré más en el final, pero menuda decepción que me llevé con ambos. El asunto es que Dreykov, cumpliendo con el típico cliché de villano confiado, le cuenta todo su plan a Natasha, que básicamente consiste en derrocar gobiernos con las viudas para así gobernar el mundo. Pero lo gracioso es que esta lo acaba derrotando porque se rompió la nariz y por lo tanto las feromonas ya no le hacen efecto. Eso sí, me sangra más la nariz cuando me la hurgo mientras conduzco que cuando Natasha se la rompió para inmunizarse ante las feromonas. Pero menos mal, por lo menos aquí enseñaron un poquito de sangre. En mitad de la movida rompen uno de los ventiladores que mantenían a flote la nave y por algún motivo empieza a petar todo, porque claro, en vez de ir descendiendo poco a poco a causa de la falta de potencia, tiene mucho más sentido que explote toda la base, porque aparte de entrenar viudas parece que también almacenaban pólvora en cantidades industriales. Pero atentos, porque para mejorar un poco la historia y romper la monotonía, el Guardián Rojo se enfrenta a Taskmaster en un 1 contra 1. Pero como la gente no quiere ver esas cosas tan aburridas, lo que hacen es cortar el 99% de la pelea para que después Melina la encierre de la forma más simplona posible. Sí señor, esto sí es una película de superhéroes. Las peleitas de peña con trajes ridículos mejor para las conferencias de políticos. Yo lo que quiero ver es gente hablando. El asunto es que Dreykov pide ayuda a unas viudas para que peleen contra Natasha mientras esta aprovecha para escapar. Pero al poco rato Yelena esparce el antídoto, las devuelve a la normalidad y todas intentan huir por su cuenta porque la base está petando. Y con esto llegamos al desenlace porque Natasha libera a Taskmaster, se separan de una forma sospechosamente conveniente y para cuando Dreykov iba a despegar, Yelena destruye su aeronave con un CGI al que la palabra marrullero se le queda corta. No, en serio, ¿quién fue el que le dio el visto bueno a esta escena? Es una mezcla entre pantalla verde y efectos especiales chapuceros. Nunca entenderé por qué unas películas con tantísimo presupuesto racanean siempre con los efectos especiales, pero bueno, ellos sabrán. Al final la protagonista salva a su hermanastra mientras va en caída libre y para cuando llegan a tierra tiene una micropelea contra la hija de Dreykov, pero enseguida la rocía con el antídoto y aquí no pasó nada. No vaya a ser que veamos al antagonista demostrando las habilidades de las que tanto fardaban en el tráiler. Ahora que ya se solucionó todo, tenemos una nueva y curiosamente última reunión familiar, pero enseguida aparece el general nuclear y los personajes tienen que separarse. Por un lado, Yelena y compañía se van a salvar al resto de las viudas que hay por el mundo y por el otro Natasha se va a liberar a sus amigos de la cárcel junto con el Capitán América. Y ya para terminar, en la escena postcréditos vemos a Yelena visitando la tumba de Natasha y a una mujer llamada Valentina ofreciéndole la posibilidad de ir a por Ojo de Halcón, que para los que visteis Los Vengadores Endgame fue el último que estuvo con ella antes de que se sacrificase para conseguir la gema del alma. La película de la Viuda Negra para mí fue una decepción. Esperaba que profundizasen mucho más en el pasado de uno de los Vengadores originales y al final nos dieron una película más del montón que no destaca por absolutamente nada. Como ya fui comentando, tiene unas cuantas conveniencias y errores, como lo de Yelena enviándole el antídoto a Natasha pese a que no sabía si podía fiarse de ella, soldados que no disparan cuando tienen a los protagonistas a tiro, la movida con el muñeco del Guardián Rojo o lo de la Sala Roja flotando por el cielo y que absolutamente nadie se haya dado cuenta. Además de que digo yo que para alimentar semejante base necesitará toneladas de combustible, pero no, pese a todo nadie se dio cuenta de que estaba por ahí. Para
Para ser una película de superhéroes tiene muy poca acción, y las escasas peleas que nos muestran o duran una miseria o directamente las cortan, como fue la del Guardián Rojo contra Taskmaster. Prácticamente la totalidad de la historia consiste en personajes reuniéndose, hablando de los viejos tiempos y escapando de vez en cuando. Y eso, señores, es un coñazo. Si aún tuviésemos una trama muy elaborada, pues podría ser interesante, pero en una película para niños extremadamente básica queda bastante mal. El CGI tiene momentos aceptables y luego otros que dan auténtica lástima, como el que comenté hace poco cuando se cargan a Dreykov. Pero lo que sin duda me pareció la peor puñalada por la espalda fue la manera en la que plantearon la película y cómo terminó siendo. Te ponen un prólogo que deja en evidencia el pasado traumático de Natasha y luego lo complementan con la que posiblemente fue la mejor introducción de todo el UCM. Y sí, ya sé que esto es Disney y que no se puede esperar gran cosa, pero joder, no me negaréis que la introducción nos da a entender que vamos a tener una historia turbia. Si iban a optar por la fórmula de siempre sin arriesgarse en lo más mínimo, que hubiesen puesto una intro como las demás, con su musiquita alegre y las chorradas de siempre. Por un momento me hicieron creer que podríamos tener una historia similar a la del Soldado de Invierno, con el clásico sello de Marvel pero teniendo una temática más seria y elaborada, pero desgraciadamente no fue así. Empezaron dándonos una introducción turbia y terminaron dándonos la típica película del UCM. Hace 10 años igual colaba, pero lo dije y lo repito. A estas alturas la fórmula del UCM está demasiado trillada, y como no evolucionen un poco se van a estancar hasta que gradualmente la gente se vaya cansando de sus películas. Si el público crece pero sus historias no crecen con ellos, inevitablemente se acabarán alejando, y eso es algo que los ejecutivos de Disney parecen no comprender, y llegará un punto en el que las nuevas generaciones no tendrán ganas de ver una treintena de películas para entender la secuela de turno, y al final ni los más adultos ni los más jóvenes estarán interesados en el UCM. Pero como dije antes, ellos sabrán lo que hacen. Si quieren apostar por infantilizarlo todo hasta el extremo, allá ellos. Digo todo esto porque, como ya fui comentando, el nivel de violencia está bajo mínimos, haciendo que cada vez que petan con un coche o tienen alguna pelea todos salgan ilesos. Y en cuanto a la comedia, pues lo de siempre, cortarrollos, repetitiva y de una calidad muy baja. Es como si los responsables del UCM tuviesen miedo de prolongar un momento serio y sintiesen la necesidad de cortarlo con algún chascarrillo. Como antes el cine de superhéroes no era tan popular como ahora, deben de pensar que la seriedad les va a afectar en taquilla, entonces lo suavizan todo, pero como de comedia saben más bien poco, pues queda un producto mediocre. Que me da igual cómo se pronuncie Budapest, vete de una vez a la sala roja, coño. Algo que sí me gustó es que lo de la hija de Dreykov lo anticiparon desde hace años, concretamente en la primera película de Los Vengadores, ya que en cierto punto Loki habla con Natasha y menciona lo que sucedió en Budapest, que no es una barbaridad argumental ni mucho menos, pero me pareció un buen detalle. Sin embargo, esto trae sus consecuencias, y es que tanto hablaban de Budapest y la que liaron Natasha y Ojo de Halcón para que al final se resuma todo en un flashback en donde revientan un edificio y san se acabó. Si tan importante era aquel acontecimiento, pudieron haber centrado la trama en ello y luego enlazarla con lo que vemos aquí, o por lo menos poner un flashback de 15 o 20 minutos. Pero nada, como de costumbre lo resumen todo hasta el hartazgo y desaprovechan buenas historias con potencial para darnos lo de siempre. Y ya que estamos, ¿qué se supone que hicieron para acabar con Dreykov? Porque a la hija la dejaron tocadísima y el fulano no tiene ni una sola cicatriz. Es que macho, visto lo visto parece que fueron a por la hija. En cuanto a los personajes, estuvieron desaprovechadísimos. Las únicas que más o menos se libran son Natasha y Yelena, y aún así hacen lo justo y necesario para que no se las olvide, pero en cuanto a los demás no sé en qué estaban pensando. El Guardián Rojo me pareció de coña. Literalmente no hace nada en toda la puñetera película, porque no pudo guiar a las protagonistas hasta la sala roja, no peleó contra las viudas en la granja, no fue capaz de vencer a Taskmaster y no aportó nada realmente útil en la sala roja aparte de ser capturado y escapar con Melina. Es que no hace nada. Si aún tuviéramos una pequeña demostración de sus habilidades me habría quedado contento, pero ni eso. Lo único mínimamente salvable es que les habló de Melina y pudieron ir a su granja, pero es que quitando ese aspecto está de relleno. Taskmaster fue otro desperdicio de potencial, y en este caso los fans salieron bastante cabreados. Parte de las críticas iban dirigidas a lo de cambiarle de sexo para ser más inclusivos, ya que según tengo entendido en los cómics es un hombre y aquí es una mujer. Yo personalmente lo considero un cambio innecesario, ya que Marvel tiene personajes de sobra para elegir como para andar haciendo cambios de este tipo. Sin embargo, con todo el tema de las versiones multiversales no es algo que me preocupe demasiado. Octopus, por ejemplo, en la película de Spider-Man era una mujer, y de hecho el Nick Fury original tiene una apariencia muy distinta a la del UCM, y sin embargo a día de hoy se me haría raro verlo con un aspecto diferente al de Samuel L. Jackson. Y eso se debe a una razón muy sencilla, y es que el personaje está bien escrito, pero el problema es que Taskmaster no lo está. Si quieren hacer cambios en los personajes y no son demasiado carotas, como por ejemplo poner a un Shang-Chi español o a un Black Panther blanco, yo no tengo problema. Pero lo que sí me parece mal es que le den una mala escritura, y eso es precisamente lo que pasó con Taskmaster. Mucho que presumían de que podía copiar el estilo de lucha de los Vengadores y al final tiene dos peleas de pacotilla en las que no enseña nada. O sea, tiene un escudito con el que bloquea un par de disparos, luego la vemos tirar una flecha y por último saca unas garritas. Ya está, ahí tienes al replicador perfecto. Es más, sus superpoderes están desfasados porque en ningún momento dan a entender que sea una supersoldado y sin embargo fue capaz de clavar un escudo en una viga de acero.
acero. Si explicasen un poco mejor su trasfondo y le diesen la participación que merece, la gente no se habría quejado tanto. Pero habiendo hecho tremendo desastre, pues es normal que estén descontentos. No sé cómo de habilidosos serán los cómics, pero desde luego en este largometraje se limitaron a presentarlo y enseñarnos sus habilidades de la forma más cutre y superficial posible. Y bajo mi punto de vista fue una decisión lamentable. Y por último tenemos a Dreykov, que a mi parecer empezó bien pero terminó muy mal. Y es que nos lo presentan como alguien inteligente y precavido y termina siendo el típico cretino temperamental que intenta cumplir con el papel de un maltratador que manipula a las mujeres. Y esto obviamente generó debate, ya sabéis, que si feminismo, inclusividad y demás. Bien, os voy a explicar por qué pienso que el personaje sufrió una desmejora. Ya desde el principio nos dejan claro que es un tipo cruel que compraba niñas para entrenarlas como viudas y las que no le servían eran desechadas. Del mismo modo sabemos que gobierna el mundo desde las sombras, fue capaz de derrocar gobiernos, evadir el radar de Tony Stark, de S.H.I.E.L.D., de Wakanda, de los hechiceros, de los Skrulls que hay en la Tierra y básicamente de todos los gobiernos del mundo. Si tuviera que atribuirle dos cualidades serían las de la inteligencia y la crueldad, que si las mezclamos correctamente pueden dar lugar a un villano de sobresaliente. ¿Cuál es el problema? Pues que de repente se le cruzan los cables y se empieza a comportar como el típico marido maltratador y misógino sin ningún motivo lógico. Y yo lo primero que pensé fue que la directora de alguna manera estaba intentando decirle al público: «Ey, mira, que hay hombres que piensan así». Y efectivamente lo sabrá que sean así, ya que primates hay en todas partes. Pero si pasamos de un villano con todo planeado al dedillo a un machirulo heteropatriarcal de lo más básico, se siente como una desmejora abismal. Porque la idea que nos transmitieron inicialmente sobre Dreykov no era esa. Escuchar cómo dice que las mujeres son un recurso tira por la borda todo lo construido sobre el personaje. Si aún me pusieras al típico matón diciendo esas cosas, pues vale, porque nadie se espera gran cosa de un matón. Pero un tipo que tenía el mundo en la palma de su mano, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece ridículamente básico y una oportunidad desperdiciada de construir un buen villano. O sea, si la intención era que odiásemos al personaje, me parece innecesario, porque con todo lo que hizo previamente ya teníamos motivos de sobra para que nos cayese mal. Pero simplificarlo todo al maltratador de turno solo para dar un mensaje obvio que todo el mundo con un mínimo de cabeza debería saber de sobra, me pareció un error. Es como si quisieran señalar: mira qué machista es, mira qué mala persona. Claro, como si todas las cosas que estuvo haciendo previamente no fuesen suficiente motivo como para darse cuenta. Porque insisto, no vaya a ser que venga el típico de siempre que no quiere entender lo que digo. O planteas al personaje de una manera y lo desarrollas de forma orgánica, o le dejas los papeles básicos a personajes básicos. Pero si me pones a alguien inteligente y calmado perdiendo el control porque sí y soltando gilipolleces por la cara, pues es una desmejora, lo mires por donde lo mires. Y bueno, la guinda sobre el pastel fue la derrota lamentable que le dieron, porque el fulano quería escapar y le petaron la nave. Mira tú, menudo desenlace. La película de la Viuda Negra llegó demasiado tarde, y no lo digo únicamente porque la hayan retrasado durante la pandemia, sino porque al hacer una precuela sabiendo lo que pasa en Endgame nos chafa toda la historia, ya que si esto sucedió antes y Natasha seguía viva, ya nos estaban spoileando que todo iba a terminar bien. Bueno, eso y que el UCM lleva siguiendo la misma fórmula desde hace 14 años. Si la hubieran sacado después de Civil War habría sido diferente, porque así tendríamos una continuación directa, conoceríamos un poco mejor a Natasha y finalmente cuando se muere en Endgame nos habría impactado mucho más. Pero este desorden tan innecesario solo arruinó un concepto que ya de por sí no estuvo bien ejecutado. Como dije antes, es una película más del montón, pero del montón malo, ya que es muy olvidable, predecible, no supieron aprovechar correctamente a ninguno de los personajes y la trama fue mediocre y aburrida. Desde luego esta fue una etapa muy mala para el UCM, porque terminaron la fase 3 con un episodio malísimo de Spider-Man, estuvieron inactivos durante casi 2 años y luego iniciaron la fase 4 con un episodio que ni pincha ni corta.